buenos días, Dios les bendiga en gran manera, sea el Dios Todopoderoso con cada uno de ustedes en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe y hoy queremos anunciar que estamos iniciando una serie de mensajes bajo el tema bíblico o no. Y dentro de esta serie de mensajes vamos a tratar varios tópicos o varios subtemas. Y el primer subtema el día de hoy es bajo el tema precisamente o bajo el título, ¿se debe pedir a María o a los santos? ¿Es bíblico pedir a María o a los santos? Esta es la pregunta que nos vamos a trazar como título en esta mañana y viene precisamente derivado de una conversación que tuve el día de ayer con alguien que visita una iglesia cristiana pentecostal y me decía de estas prácticas que aún sigue haciendo. Y hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que viene del mundo, que viene de doctrinas que conocía anteriormente y sigue haciendo las mismas prácticas que antes hacía. Hay gente que viene de la brujería y sigue teniendo altares, aun siendo ya cristianos, porque la luz de Cristo no ha resplandecido todavía en ellos. Entonces, la palabra de Dios que voy a tratar está precisamente en el capítulo 14 de Juan, a la altura del verso 13. Dice aquí la palabra de Dios en el nombre de Jesús: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo. Miren, hay muchos que decimos creer, que decimos tener fe. Ahora, no toda creencia es fe, porque la fe verdadera está arraigada en lo que Dios ha dicho y en lo que la palabra de Dios está estableciendo. No en un sueño que alguien tuvo, no en una visión que alguien tuvo. ¿Por qué? Porque el Señor dice en Jeremías que el que tuvo visión, que hable su visión, el que tuvo sueño, que hable su sueño, más el que tiene su palabra, que hable su palabra. Y la Biblia también dice que el que vaya a hablar, o sea, a predicar, a enseñar, lo haga conforme a la palabra de Dios. Hermanos, no quiero ofender a nadie con esto, no quiero tratar de dañarle el momento a nadie, sino traer luz a tanta oscuridad que hay en el mundo espiritual. Tenemos que saber que el mundo espiritual es uno y que este se divide a la vez en dos, tanto la parte de Dios como la parte de Satanás. Y en ambos lugares hay poder, en ambos lugares hay autoridad para hacer cosas en el plano físico. Así que lo que vemos nosotros aquí, cuando esta pregunta se realiza, ¿es bíblico que nosotros le pidamos a María y a los santos? Claramente no es bíblico. No hay un solo texto bíblico donde se vea o que Jesús nos ordene a nosotros como iglesia el pedirle favores espirituales a algunos de los santos que ya perecieron. No se ve en ningún momento que Dios le diga pídanle a Abraham, pídanle a Isaac, pídanle a Jacob. Y eran santos de aquel tiempo del Antiguo Testamento, antes que Cristo apareciera en escena. Ahora bien, lo que sí es bíblico que le pidamos oración a una persona que está viva aún, que es un intercesor delante de Dios porque aún vive. Los muertos ni sienten ni padecen. Y vamos a seguir tratando estos temas de manera más profunda. Ahora, ¿es bíblico que alguien le esté pidiendo en sus oraciones a María o que le esté pidiendo a los santos que ya murieron y que hoy descansan en el Señor? No es bíblico. Y muchos tratarán de decir, no, pastor, pero miren, el texto donde María va y habla con Jesús para que el agua se haga vino. Bueno, usted podría tener allí un punto de razón si yo no hubiera leído la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos que las personas están comentando entre ellos que se acabó el vino. María escucha y va a donde la persona que tiene poder para hacer el milagro, que es la persona de Jesús. María misma no tenía poder para hacer milagro y acude a quien tenía poder para hacer el milagro, que era el Señor Jesucristo, su Hijo en la carne, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esto claramente. Luego vemos que los apóstoles y discípulos podían hacer señales y milagros luego que vino el Espíritu Santo con poder sobre ellos y cuando fueron también enviados bajo la autoridad del nombre de Jesús a hacer los prodigios y los milagros en las ciudades con el único propósito de que el reino de los cielos fuera anunciado y fuera creído en aquel lugar y fuera establecido en aquel lugar. O sea, hay un propósito más allá de exaltar a un ser humano y es el propósito de establecer el reino de Dios en cada milagro que Dios nos permite a nosotros realizar como hijos de Dios, a los que estamos vivos, no a los que ya partieron. Nadie que haya partido puede hacer milagros, nadie que haya partido. Bíblicamente es incorrecto. Así que quiero dejarte esta pequeña luz en tu corazón. Como dije anteriormente, mi deseo no es dañar la fe de nadie o distorsionar lo que usted cree. No, yo lo que quiero es que usted crea conforme a la Biblia, no conforme a sus experiencias, no conforme a sus enseñanzas, a su doctrina, no conforme a su cultura ni a su tradición, sino conforme a la Biblia, porque la verdadera fe está regada en las Sagradas Escrituras, no en lo que tú quieres creer, sino en las Sagradas Escrituras, porque si no, también estuviéramos dándole aquiescencia a aquella comunidad, ¿verdad?, que se levanta con un pensamiento diferente y que quiere establecer en nosotros, que nosotros aceptemos eso que está incorrecto, aquello que está mal, porque simplemente ellos lo ven como bueno y válido. Así que tenemos que entender toda la revelación bíblica para que no nos engañe el enemigo y no vayamos nosotros a despertar en el lago que arderá en fuego y azufre cuando debimos estar en el cielo con Dios, porque buscamos su rostro, pero fuimos engañados por desconocimiento de la palabra. Así que
Te dejo esta palabra en tu corazón esta mañana, y a tu respuesta de que si es bíblico pedirle a María o a los santos, la respuesta es no, no es bíblico. El Señor Jesucristo dice en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, Él es quien lo hace. Escuche, Jesús es quien lo hará. No María, no Pedro, no el apóstol Juan, no el apóstol Pedro, ni ninguno de los santos a los cuales le damos honra por lo que hicieron por nosotros y lo que pusieron por la fe de Jesucristo, pero no más allá de la honra que merece cualquier otro hombre de Dios en este tiempo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y que sea el Dios de paz contigo en este momento. Amén y amén.